Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Una de Cabo y otra de Castro. Pedro, Buenas tardes. por Ver TV Noticias, su alternativa en la red. El sábado pasado se hizo la concentración de la marcha, la concentración de los sectores de oposición en Caracas y marchas en distintos sectores del país. Pedro, la oposición empezó a mostrar su músculo de movilización a pesar de las divergencias, a pesar de la diversidad de opiniones que hay en la oposición, pero en la crisis, en la calle, en la unidad, se consiguen las soluciones de esta debilitada democracia. Sí, una extraordinaria demostración, Winston. Yo creo que la oposición acaba de dar uno de sus más contundentes pasos para exigir la libertad de los presos políticos y para exigir que se fijen las fechas de las elecciones. Pero además de eso, se pone en evidencia que la protesta que convoca la oposición es una protesta pacífica, civilista, y que la violencia es del oficialismo. Además se demostró, Pedro, que el gobierno tiene problemas de convocatoria. En el pasado, ¿qué ocurría? Convocaba a la oposición una concentración, una marcha, y acto seguido, para la misma fecha, el gobierno convocaba a sus acólitos, a sus colectivos, a sus paramilitares a atropellar a esa concentración. En esta oportunidad no vimos ese tipo de... Claro, y que lo sustituyeron por el casa por casa. Pero eso es una excusa bien pobre. ¿A dónde hicieron ese casa bueno, por casa? Por eso lo hicieron por el casa por casa, porque el casa por casa no se ve. Ah, no, lo hicieron en el casa por casa de Diosdado, tenía una parrilla, en el casa por casa de Javo tenía otra parrilla. Recorrieron varias casas de compañeros de partido. Seguramente. Entonces yo veo que hay una enorme fortaleza, porque además fue una marcha nacional. Fue una marcha nacional en las capitales, las principales capitales del país, de los estados del país. Se produjo también contundentes concentraciones. Con una consigna, Pedro, al unísono a nivel nacional. Tibi convoca las elecciones Convoca las elecciones, así es. Y libertad para los presos políticos. Para los presos políticos, que cesen las torturas, eso que le están haciendo a Daniel Ceballos. Ahora, porque es que el gobierno además se empeña en decir que no hay presos políticos, ¿no? Sino políticos presos. Pero resulta que le niegan la visita a los presidentes Quiroga y Pastrana, a Leopoldo López. Le niegan la visita al alcalde de Ceballos, de los expresidentes también. Le niegan la visita de Enrique Capriles. Entonces, señores, además de eso, en el caso de Ceballos, hay que decirlo, Ceballos ya cumplió su condena. ¿Por qué no lo liberan? Debería estar en libertad. Claro. Porque ya cumplió su condena y tiene 1 año y algunos meses más. Pero lo que es peor, Pedro, también continúan las colas, el desabastecimiento, la inseguridad. Y lo meten en una cárcel como la de Guárico. Pero ojo, Pedro, en un anexo de la PGB, que es una de las cárceles más peligrosas del país. Así es. Entonces el gobierno debería, por favor, que ya estamos ¿Y eso cansados. no es política? ¿Del gobierno eso no es un acto político, lo que están haciendo con Ceballos. Es un acto político, claro, y de venganza, y de fascismo. Y de venganza. Eso con lo que ellos acusan a la oposición de fascista y de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero ahora resulta que apareció el inefable Juan Barreto declarando en el programa oficialista de Vladimir Villegas, que Leopoldo López era un preso político. Pero es que además de eso, ¿cuántos videos no hizo el extinto presidente Chávez desde la cárcel de Yare? Es más, que en la Universidad Central de Venezuela lo pasó José Henry Rangel, que en su programa lo pasó. Y a Chávez no lo sacaron de la cárcel ni lo denuncia Juan Barreto. Pero ¿será que Juan Barreto se metió a Patriota Cooperante? Yo creo que, o a Sapo. A lo mejor uno de ese personaje puede pensar cualquier cosa. Juan Barreto tiene fama de muy inteligente. Y él cuando hace... Él es posmoderno. Yo hasta allá no llego yo. No llego a esos conceptos tan avanzados y avesados, Pedro. Tú eres peligroso, Pedro. Pedro, además de esta concentración contundente que dio la oposición y de que hoy decía en un programa de televisión John Magdaleno, que es que la brecha entre la intención de voto de la oposición y del gobierno sigue siendo de 20 puntos. 25 puntos. O sea, cuando tú promedias todo. Bueno, pero si ayer pasado Vicente Rangel en su programa
la encuesta de otro encuestador, pues medidor de opinión del chavismo, claro, de Schemmel. Por favor. Claro, que lo que hizo fue cambiar, que antes cobraba los Z-tickets en el Canal 8, ahora lo cobran en Globovisión. No, él es bueno, pero entonces lo que dice José Vicente es, presentando la encuesta de Schemmel, es que en la encuesta de Schemmel todos los indicadores están cayendo en contra del chavismo. Todo, es decir, la percepción en relación a la economía, la percepción en relación al liderazgo del presidente Maduro, en todo está cayendo la percepción del oficialismo, la mala y negativa percepción que tiene el oficialismo y que está creciendo en el ámbito de toda la ciudadanía. Hoy abre el Nacional con una noticia sorprendente, de verdad, que estamos en los niveles. Las reservas internacionales líquidas, las operativas, bajaron a niveles de 1997. Las dos. Tanto las generales, que están en 17 mil millones de dólares, como las operativas. Las dos están cayendo a niveles de 1900. Pero están cayendo, y uno no se explica por qué están cayendo, porque, Winston, acaban de hacer la operación de la pignoración del oro, que tú explicaste el otro día que era la pignoración. Acaban de hacer comprometer financieramente a Citgo. Acaban de hacer la titularización de la deuda de República Dominicana. ¿Y dónde están? Que son como 2-3 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo en el momento en que entran 3 mil millones de dólares en el país, que son para que, entre otras cosas, deberían componer reservas, entonces en vez de las reservas aparecer creciendo, aparecen disminuyendo? Bueno, es que yo no entiendo esto definitivamente, estos economistas sabios del gobierno y de la revolución. Yo recuerdo, porque yo todavía soy un joven de 59 y 60 años, Pedro, y mi memoria es brillante, que en el extinto Congreso de la República, en la República Civil, allí se generaban unos debates y unas discusiones profundas, densas e intensas. En esta Asamblea Nacional no ocurre nada, no hay un debate absolutamente, pero para nada. Porque la Asamblea Nacional es un organismo secuestrado para lo peor, para los peores ejemplos. Pero además de eso, estos gobernantes que han silenciado al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela no da cifra de inflación, no da cifra de desabastecimiento, PIB, escasez, economía, balanza de pago, no da. ¿Y qué es lo que le están diciendo a la población? Le están afirmando a la población lo que la población piensa, que hay que esperar lo peor para el final de año y lo peor para el 2016. Bueno, Pedro, lo que es peor, no hay confianza en la economía venezolana ni en los que manejan la economía. Es por eso que ese valor del dólar, que unos llaman afrodescendiente, que unos llaman dólar negro, ese dólar se montó otra vez en los 400. En los 400. O sea, va con Miguel Cabrera. Así es, exacto. Porque es que no lo van a poder bajar, porque el tema está en que la desconfianza en la economía y el hecho de la escasez, el hecho de que la oferta interna y la oferta externa de bienes y servicios ha caído de tal manera que, bueno, y la liquidez monetaria es tan alta y la monetización del déficit es tan descomunal que hay un montón de dinero en la economía persiguiendo los pocos bienes que hay y, por supuesto, con malas expectativas, por supuesto, los precios se van a seguir creciendo. Pero estamos en el país de las calamidades, Pedro, definitivamente. Yo no quisiera hablar de las cosas positivas y de lo bello que es nuestro país y de las hermosas que son nuestras mujeres, pero no. O sea, ya hemos hablado del desabastecimiento, de la escasez, de la inseguridad, de la crisis del sector eléctrico y lo último que nos ha caído, el problema de la educación. O sea, el fraude que se está cometiendo con la educación a los venezolanos. Bueno, eso es una cosa que en mi caso, que soy profesor universitario activo, para mí eso es una verdadera calamidad lo que está pasando, porque el problema está, Winston, que cuando la educación falla desde kindergarten... No, Pedro, no, kindergarten no. Actualízate, Pedro. Preescolar. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. No puede ser kindergarten. En mi época era kindergarten, pero bueno, nada, es preescolar. Es decir, cuando la educación falla desde preescolar y primaria, sencillamente lo que llega a la universidad está muy mal preparado. Y el problema está en que en Venezuela tenemos solo en educación primaria el 24% de los maestros no tienen título. Por favor. Hay casi el 50% de los maestros que son interinos. Winston, ¿a dónde llegamos con ese nivel? No. Pero además de eso, agrégale que están muy mal pagados. No mal pagados, muy mal pagados. Pedro, entonces explícame. Pedro, mira, es que hay jóvenes que ingresan a las universidades nacionales
el caso de una prueba que se hizo en la Simón Bolívar, donde esa universidad lo que da es pura carrera tecnológica. Claro. Entonces no puede, o sea, hay jóvenes que no vieron matemáticas en cuarto y quinto año de bachillerato, hay jóvenes que no vieron español y literatura en cuarto y quinto. 30% de los estudiantes de bachillerato no han visto matemática, 27% no han visto física, 24% no han visto castellano. Bueno, entonces, escúchame, si tú no sabes hablar y no sabes contar, ¿cómo vas a calcular? ¿Cómo vas? Ese joven está condenado al fracaso en esa carrera universitaria. Y este régimen los está condenando al fracaso, en primer lugar, porque ha creado unas benditas escuelas que se llaman Simoncito, abusando del nombre del sagrado nombre del Libertador, abusando de eso, unos Simoncitos donde efectivamente la educación es de pésima calidad. Lo que están enseñando es a ideologizar. Y además de eso, han creado unas universidades que son efectivamente también una farsa y una estafa a todos los muchachos que tienen la esperanza, porque en Venezuela la educación es un valor, la democracia convirtió la educación en un gran valor y en el mecanismo más importante de ascenso social. Si algo, mire, sí, mira, es correcto. Mira, es el caso mío, el caso tuyo. Mira, y además ve lo que está invirtiendo la clase media en educación. Claro. Yo todavía tengo niños pequeños. Yo también tengo ve lo que está invirtiendo la clase media en sus hijos. Y los que no lo pueden hacer, no porque condenado no quieren, al fracaso. Lo están condenando al fracaso. Lo que es peor, Pedro. Es decir, que la desigualdad la está generando el mismo gobierno. Es el gobierno. Pedro, hay casos como estos, tan emblemáticos. O sea, en el pasado, ¿qué ocurría? Y nos disculpan que apelemos al pasado, porque hay que comparar los momentos y las situaciones. No es posible que en el pasado reciente, 15, 20 años atrás, ingresaba la gente a las universidades con la prueba de actitud académica, y si no con el estado del CNU, donde el 60% era la nota y el 40% era la prueba de actitud académica. Hoy no. Hoy la prueba de actitud académica fue eliminada. Y lo que es peor, el rendimiento académico de ese estudiante en bachillerato, de primero a cuarto año, ya fue bajado a menos del 50%. Ese joven, entonces un joven con 20 puntos, 19 puntos, no ingresa de primero a una universidad nacional, sino que está en la cola, entrará de 15 o de 20. Claro, pero ahora, ahora que tú has traído a colación el pasado, porque además pues lo tienes que hacer, tú fuiste dirigente estudiantil, o sea, tú conoces muy bien. De una universidad de 200 años. De 200 años, o sea, que tú conoces muy bien el problema. ¿Por qué en el pasado cuando había mucho menos fracaso estudiantil? Porque teníamos una educación pública excelente. Popular y gratuita. Popular y gratuita, excelente. Yo soy egresado de un colegio, de un liceo público. Yo también. El Liceo Nueva Esparta de Por la Mar. Yo soy de la primera promoción de ciencias del Liceo Santos Michelena, Así que es. queda en San José. Y aquí teníamos el Andrés Bello, teníamos el Luis Pelosín, el Urdaneta, teníamos el Fermín Toro, el Herrera. Teníamos una cantidad de colegios públicos que excelente. Eran la élite, donde se formaba la élite de la juventud venezolana. Y la élite que salía de los sectores populares, de los sectores pobres. San Agustín, Petare, Katia, todo San Martín, todo Caricuao, teníamos y era efectivo. Y no fracasamos en nuestro intento para graduarnos en una universidad. Tuvimos éxito. ¿Y por qué tuvimos éxito? Porque vimos las materias completas, vimos matemáticas, vimos física, vimos química, vimos castellano, vimos biología. Hoy nuestros jóvenes egresados de los liceos populares y nacionales no tienen completa la carga académica. En consecuencia, van a fracasar en su intento de aprobar una carrera universitaria. Esa es la realidad que hoy vive nuestros jóvenes en las universidades, y ese es un drama y un fraude para el país. Y los maestros y los profesores que estamos a punto de entrar en huelga porque el gobierno quiere desconocer nuestros derechos gremiales. Organizaciones gremiales que tienen 40 años de existencia, organizaciones gremiales con quienes el régimen ha negociado y conoce las caras de los dirigentes y sabe quiénes son los dirigentes. Pero tiene que sentarse a negociar con ellos y a dialogar y consensuar. Pero incluso quieren hacer una cosa verdaderamente terrible, que es negarle su derecho a los jubilados. Pero Pedro, además de la crisis educativa, además de la crisis de la inseguridad, desabastecimiento, tenemos una grata noticia que abre hoy el Nacional, y es que el capitán Cabello va a introducir una demanda ante los tribunales
de Nueva York y de Madrid contra el ABC de España y el Wall Street Journal. Nosotros, Winston Cavas y Pedro Castro, felicitan, saludan esa actitud valiente del capitán Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, para que vaya a asumir su defensa y le diga al país y al mundo que él no es narcotraficante, que él no es jefe del Cartel del Sol, y va a discutir y dirimir eso en los tribunales del exterior. Eso es importante para el país. Claro, es importante porque ya basta de acusaciones en el aire. Yo creo que si los Estados Unidos tienen pruebas y tienen evidencia y tienen investigación, deben decirlo. Aquello que no esté prohibido por los sumarios tiene que decirlo, porque los venezolanos tenemos derecho a saber, porque estamos hablando de autoridades de jefes de instituciones que tienen una alta investidura. Entonces yo creo que aquí es importante que sepamos todos los venezolanos efectivamente qué es lo que está pasando, porque no sabemos, hay rumores, hay cosas que se dicen, hay una cantidad de rumores, eso es lo que hay, pero no sabemos con exactitud y los venezolanos tenemos que saber con exactitud qué es lo que está pasando. Eso es importante que el capitán Cabello haya asumido esa actitud, porque eso demuestra que en Venezuela se quieren hacer las cosas bien, que el nombre de las instituciones salgan bien paradas, pero ojo, el simple hecho de que él vaya a asumir su defensa, que vaya a demandar al ABC de Madrid y al Wall Street Journal en Nueva York, le indica al país y al mundo que queremos que se esclarezca y que los fiscales que están investigando, que son fiscales independientes en Nueva York, den las pruebas y no hagan un juicio corto y rápido. Pero además de eso, yo creo que el capitán Cabello debe completar esos juicios con un reclamo a la Fiscalía General de la República de Venezuela que abra una investigación en Venezuela. Y que se discuta en la Asamblea Nacional de la República. Que se discuta en la Asamblea Nacional por su bien, que se discuta abiertamente ese problema en la Asamblea Nacional y que se abra una investigación de esos asuntos. En otras palabras, lo que le estamos pidiendo al capitán Cabello, así como ha dicho y ha asumido con valentía esa defensa a su inocencia, a su pulcritud y a su conducta en su programa de televisión, y que va a demandar estos diarios, que abra el debate en la Asamblea Nacional, discuten ese tema sin miedo. Así es, así como la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en la detención de este Canmanaro, esta persona vinculada, supuestamente, presuntamente vinculada a delitos de narcotráfico en el aeropuerto de Maiquetía, eso también hay que celebrarlo y que se abra una investigación, porque los venezolanos tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando allí, porque allí estuvo implicada. Está vinculada una ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Morandi, que estuvo a punto de ser fiscal general de la República. Así es. Entonces, eso tiene que ser debatido y discutido. Entonces ahí está. Y entonces el capitán Cabello también debería pedir y solicitar una investigación sobre ese caso. Porque además es peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Mire, además de eso, porque es que el gobierno tiene que de verdad darse cuenta de que los escándalos de narcotráfico están desbordando los niveles, unos niveles que a ellos mismos no les conviene. Que si a alguien no le conviene, es a ellos mismos. Bueno, Winston, lamentablemente el tiempo es un tirano. Llegamos a este final de nuestro programa, unas de Cavas y otras de Castro, esperando e invitando a nuestros estimados telespectadores para una próxima edición de nuestro programa. Buenas tardes.